Continuamos con más aquí en Economía para todos, amigos, y por supuesto un saludo para nuestra audiencia en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las finanzas de nuestro hogar, las finanzas propias. Jorge Guillén está con nosotros, profesor de finanzas de ESAM, para un poco entender cómo funciona el tema de las tarjetas de crédito, cómo escoger una buena tarjeta de crédito. ¿Hay alguna plataforma de repente que compara, así como de repente hay otras que compara un buen precio para irnos de viaje, un buen celular, una buena laptop, una buena lavadora, una buena cocina? ¿Existe una plataforma así? ¿Cómo elegir bien nuestra tarjeta de crédito, profesor? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Sí, exactamente lo estás mencionando. Hay una página pública que es comparabien.com, ¿no? Donde uno puede indicar, de acuerdo a la edad, de acuerdo a si uno quiere pagar o no digamos, una membresía anual. A veces esa membresía se puede cubrir con un seguro de desgravamen, o sea, te piden mantener un consumo muy pequeño mensual, que con el seguro de desgravamen de 12 soles ya estarías cubriendo esa membresía, ¿no? Que es un seguro que te puede cubrir contra fraude, y problemas de identidad en todas tus tarjetas, ¿no? Algunas entidades lo tienen, no voy a decir el nombre. Y luego también posibilidades de, por ejemplo, acumular millas, ¿no? Eso depende de cada uno. Sí. ¿Qué es lo que quieres? Acumular millas, generar, ya sea de viaje de una determinada aerolínea que no voy a decir, o de también ir hacia una agencia de viajes o acumular puntos para hacer algún canje con... En algún momento, por ejemplo, yo me fui a la CADE y el hotel me lo pagué con esas millas, ¿no? Ahora, profesor, antes de ir de lleno a qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de seleccionar una tarjeta de crédito, quiero ir al punto inicial. ¿Qué debería ocurrir para que la decisión que yo tome sea efectivamente la elección de una tarjeta de crédito? Porque probablemente cuando se lo contamos a un especialista nos dicen, oye, pero no era necesaria una tarjeta de crédito, debiste sacar de repente otro instrumento, ¿no?, bancario. ¿En qué condiciones o en qué situaciones, profesor, es ideal, es oportuno, es responsable que el peruano, nosotros, accedamos a una tarjeta de crédito? Claro, hay diferentes productos crediticios. Está el hipotecario, o el vehicular, que tienen una determinada tasa. El hipotecario es el que tiene menor tasa. Préstamo de libre disponibilidad siempre uno lo necesita para un negocio. O sea, no vas a utilizar una tarjeta de crédito para tu negocio porque la tasa de interés es demasiado alta. O para un hipotecario no te va a alcanzar. Es un poco para emergencia, cuando uno viaja, sobre todo esos chicos que están estudiando, viajan al extranjero. Por emergencia a veces uno lo utiliza, o para pagar, también a veces, o a veces retirar efectivo también, que no es bueno, pero si es que uno tiene alguna emergencia con la tarjeta de crédito, o hacer algún pago, ¿no?, en el extranjero, Ok. en algún viaje o viaje de estudios. Ajá. La tasa de interés hay que también chequearla, porque a veces no solamente es la TEA, sino también está la TCA, con muertos, heridos, comisiones y todo puede duplicarse la tasa de Y interés sucede, inicial. sí, y sucede, profesor, perdóname que lo interrumpa, sucede que a veces cuando nos acercamos al banco o a la entidad financiera no nos cuentan la historia completa, de repente nos cuentan un poco cuál es la TEA, pero nosotros, y me gustaría que esa entrevista también funcione para esto, ¿cuáles son las preguntas claves que uno debería tener así, siempre en libreta, para que cuando nos acercamos a pedir una tarjeta de crédito podamos preguntar a la persona que nos atiende en la entidad bancaria? Por ejemplo, esta diferencia de la TCA y la TEA. Sí, la tasa efectiva anual a veces te la ponen en banda muy grande, pero la otra, que es más importante, que es la TCA, que incluye porte, seguro de desgravamen en el caso de fallezca el titular, bueno, se cubre todo. Esa también es una de las más importantes, a veces sube 3, 4 puntos más sobre la tasa que te están dando de propaganda. Preguntar si tiene membresía, si hay que pagar membresía, o cómo se puede pagar la membresía, o se puede exonerar de membresía, o bueno, hay otras personas que, digamos, le gusta ir a la sala VIP del aeropuerto también. Son preferencias de cada uno, ¿no? Hay gente que le gusta acumular millas para viajes, o solamente para ropa, o para otras cosas más. Ya eso son preferencias, pero lo más importante, los dos puntos más importantes es la TCA y cómo se cubriría esa membresía, porque a veces pagar 500 soles anuales o pagar 500 soles en enero todos los eneros es un poco pesado,
¿no? Y se puede ir ruleteando sobre la tarjeta de crédito y puede ir incrementando, digamos, la tasa, el pago, los intereses que uno está pagando. Ahora, profesor, ¿en qué situaciones uno tiene que optar por el pago en una sola cuota, el pago en 4 o 5 cuotas o el directo, ¿no? Cuando te dicen, oye, en cuotas, no, directo. ¿En qué situaciones? Sí, cuando uno, por ejemplo, a veces usa la tarjeta para comprar un celular o para los regalos de San Valentín o de los regalos de diciembre o el viajecito de julio o a veces hasta los pagos escolares, que no es una buena idea. Y ahí hay que tener cuidado, el Día del Padre o el Día de la Madre, ¿no? Ahí hay que tener cuidado porque algunos lo dejan a 18 cuotas y Uy. eso va a ir acelerándose para el siguiente Día del Padre y se va acumulando más porque lo estás pateando más tiempo. Entonces, lo ideal es tratar de pagarlo al mes o tratar de pagarlo máximo a los 6 meses y dejar la tarjeta en cero, porque si no uno estaría pagando solamente intereses. Ok, eso, ahora, profesor, ¿y hay alguna diferencia si pagamos de repente el mínimo en la tarjeta de crédito? ¿Qué significa pagar el mínimo en una tarjeta de crédito? Sí, el mínimo es un monto que no está cubriendo necesariamente los intereses, ¿no? Es el mínimo que te está pidiendo la entidad, luego uno puede pagar todo, porque puedes tener 1.000 soles de consumo y el mínimo podría ser 100 soles, que en realidad no es una buena idea porque está básicamente matando el principal, pero los intereses todavía están acumulándose. No es una buena idea pagar siempre el mínimo, porque uno le está dando, digamos, cabida a que la entidad te cobre intereses, ¿no? Lo ideal sería, como digo, matarlo en un mes o en 5. A veces uno cuando va a Saga o Replay o a la otra tienda X, te dicen cómo lo quiere pagar, en cuotas, cuántas cuotas, ¿no? Lo ideal es disciplinarse y hacerlo en 1 o 2 cuotas. Perfecto. Ahora, profesor, ahora que usted ha mencionado los centros comerciales, ¿no? Que son muy conocidos en nuestro país, a veces vamos por mirar ropa, por mirar algunos zapatos, qué sé yo, simplemente pasear y luego aparece alguien y te dice, oye, te ofrecemos una tarjeta. ¿Cuántas tarjetas es recomendable tener? ¿No? ¿Y qué pasa con estos centros comerciales que te ofrecen una tarjeta de crédito? ¿Es recomendable? ¿Qué cuidados hay que tener en esa situación? Sí, ahí hay que tener cuidado porque mientras más tarjetas tengas o mientras más productos financieros tengas, la probabilidad de incumplimiento o de que tengas en Equifax un semáforo en amarillo o rojo con problema potencial que tienen entidades o que tienen personas naturales, eso te quita poder de apalancamiento, ¿no? Entonces eso es peligroso. Lo ideal sería 2 tarjetas de crédito porque a veces falla una cuando uno está viajando, entonces tienes la otra. Y que ambas se mantengan en cero siempre. Y no tener muchos más productos. De repente sí el hipotecario, porque el hipotecario es tu vivienda, es tu casa, es donde vas a vivir. Claro, es un bien más Y ya seguro, no vas a ¿no? pagar alquiler, ¿no? Y lo vas a pagar en 20, 30 años y las tasas de interés son muy bajas. Profesor, usted que está muy en contacto con los jóvenes en la universidad, ¿cuáles son los errores o las preguntas que reflejan de repente cierto desconocimiento de los jóvenes, los errores más comunes que cometemos los jóvenes a la hora de acceder por primera vez en nuestra vida, ¿no?, a este producto que es muy conocido del sistema financiero? ¿Cómo nos podría ayudar usted con algunos consejos? Sí, bueno, en realidad yo enseño al posgrado, ¿no? Ajá. Gente que tiene, a veces en algún momento tenían mi edad o en algún momento Ok. ahora ya son gente de la edad media, ¿no? Que ya tienen su hipotecario, al menos ya tienen vehicular, tienen un poquito más de experiencia. Con los jóvenes he estado en algunas aulas, ellos no usan mucho, según la SBS, las nuevas generaciones están utilizando mucho más el crédito y están incurriendo en más morosidad que en otras épocas, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones. Es un poco peligroso porque a la hora que lleguen a la edad media, que es mi público de la maestría, ahí van a restarle poder de apalancamiento para un hipotecario, ¿no? Cuando lleguen a los 30 y tantos a 40. Ok. Ujú. Ahora, profesor, sí quisiera como aprovechar para evitar el sobreendeudamiento, o cuáles son las señales que debería uno estar como muy atento para evitar el sobreendeudamiento con nuestras tarjetas de crédito, para cerrar. Sí, yo sí, hace mucho tiempo atrás fui operador de créditos de una entidad financiera y normalmente cuando te están otorgando un producto crediticio, que lo más importante es el hipotecario, como te digo, de edad media, de
vida laboral, lo más importante es tener que todos tus gastos financieros no superen el 30% de tus ingresos netos. 30% de tus ingresos netos. Eso implicaría un índice muy saludable y un problema potencial mínimo. Muy bien. Muy bien, profesor, le agradezco que nos haya dado ese tiempo, ha sido bastante útil la entrevista, creo que es un ABC también para tener los cuidados, la información básica cuando uno quiera acceder a una